La pregunta es inevitable. ¿Por qué la velocidad de la luz es tan infranqueable? ¿Realmente no hay forma de romper esta barrera cósmica? Vamos a descubrir la verdad detrás de este límite universal. Para entender por qué la velocidad de la luz es una frontera tan dura, primero debemos mirar de cerca cómo funciona este límite y qué sucede cuando intentamos acercarnos a él. Sin embargo, el magnetismo de la ciencia ficción ha convencido a generaciones de que solo falta un gran descubrimiento, una tecnología revolucionaria, para dejar estas restricciones atrás. Pensar así puede ser peligroso. Si nos aferramos a la fantasía y gastamos años y fortunas persiguiendo lo imposible, corremos el riesgo de perder avances reales, oportunidades y recursos que podrían acercarnos más a explorar otros mundos de verdad. Pero la realidad es mucho más dura. Por más que soñemos con el hiperespacio de Star Wars o el motor Warp de Star Trek, la física no hace concesiones. Las leyes que gobiernan el universo establecen límites claros. Ningún objeto con masa, ni una nave, ni una persona, puede alcanzar jamás la velocidad de la luz. Y esto no es simplemente un obstáculo tecnológico, es una frontera fundamental de la realidad, una barrera tan firme como la gravedad o el paso del tiempo. ¿Estamos condenados a quedarnos atrapados para siempre en nuestro sistema solar? ¿O hay esperanza de recorrer la galaxia como en las películas de ciencia ficción? Desde los primeros relatos sobre viajes espaciales, la humanidad ha sentido una fascinación casi obsesiva por la idea de cruzar distancias inimaginables y conquistar las estrellas. La promesa de la ciencia ficción es tentadora. Naves que saltan a la velocidad de la luz, motores milagrosos que borran distancias siderales y portales que nos transportan instantáneamente a cualquier rincón del cosmos. La cultura pop nos ha hecho creer que romper la velocidad de la luz solo depende de tiempo o de una genialidad aún por descubrir. En películas como Star Wars, Star Trek y Guardianes de la Galaxia, saltar a velocidades imposibles se muestra tan fácil como encender un motor. Estas historias nos seducen con naves que cruzan la galaxia en segundos y soluciones mágicas que ignoran completamente las restricciones reales de la física. Pero la frontera entre la ficción y la realidad científica es abismal. Lo que en la pantalla parece alcanzable, en el laboratorio resulta imposible. La física no se adapta a la narrativa humana ni hace concesiones a nuestros deseos. Sus leyes son inquebrantables. Y la velocidad de la luz no es solo un reto tecnológico, sino una barrera fundamental impuesta por la naturaleza. Aceptar que hay límites inamovibles no significa rendirse, sino entender mejor cómo funciona el universo y dirigir nuestros esfuerzos hacia lo posible. La relatividad de Einstein no es una opinión, ni un capricho, es la base comprobada de nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Cuando la ciencia ficción transforma la velocidad de la luz en una simple meta a superar, alimenta falsas expectativas. Esta percepción errónea puede llevarnos a invertir grandes recursos y depositar nuestra esperanza en proyectos que, en el fondo, nunca serán viables. No comprender los verdaderos límites del universo no solo genera decepción colectiva, sino que también puede desviar la innovación y el capital de caminos realmente productivos. Ahora, descubramos exactamente por qué la relatividad de Einstein marca un límite infranqueable para todo lo que tiene masa. ¿Qué pasa realmente si intentamos acelerar una nave hasta el tope universal? Imagina una nave espacial tratando de acercarse cada vez más a la velocidad de la luz. Suena emocionante, pero aquí es donde la física se convierte en el mayor enemigo de la ciencia ficción. Supongamos que disponemos de reservas casi infinitas de energía. ¿Podríamos lograrlo? La respuesta es un rotundo no. La matemática es clara. A medida que nos acercamos a la velocidad de la luz, la energía necesaria se dispara al infinito. No solo ningún motor podría soportar eso, ni siquiera podríamos obtener la cantidad de energía necesaria en todo el universo conocido. Es una barrera infranqueable, tanto en teoría como en la práctica. Primero, hay una verdad incómoda. Cuanto más rápido viaja un objeto con masa, más difícil es seguir acelerando. Según la teoría de la relatividad, al aumentar la velocidad, la masa de la nave crece también. Eso significa que se necesita cada vez más energía solo para mantener el ritmo. Cada kilo extra de combustible suma masa, que a su vez exige aún más combustible. Es un círculo vicioso sin salida.
Cuanto más queremos acelerar, más nos pesa la nave. Pero los problemas no terminan ahí. El espacio parece vacío, pero en realidad está repleto de diminutas partículas y polvo interestelar. A velocidades extremas, cada partícula que impacta la nave lo haría con una fuerza descomunal, liberando energía comparable a una pequeña explosión nuclear. La radiación generada sería tan intensa que haría inhabitable la nave y podría convertir el casco en material radiactivo. Un simple grano de polvo podría ser el final de la misión y de la tripulación. Pero, ¿y si existiera algún atajo? ¿Qué pasa si apostamos por tecnologías revolucionarias o teorías que sugieren formas de burlar este límite? Vamos a explorar esas posibilidades. A eso se suman los efectos relativistas, como la dilatación del tiempo. Cuanto más rápido viaja la nave, más lentamente transcurre el tiempo para los tripulantes comparado con las personas en la Tierra. Por ejemplo, si una tripulación viajara a un 95% de la velocidad de la luz, ellos sentirían que pasan unos pocos años, mientras que en la Tierra habrían transcurrido décadas. El regreso a casa sería un salto temporal. Todo habría cambiado, y quizás ya nadie les esperaría. ¿Y si todo eso fuera un simple malentendido? ¿Podrían ideas radicales como el motor warp o los agujeros de gusano permitirnos burlar el límite de la velocidad de la luz y explorar el cosmos sin fronteras? En resumen, acercarse a la velocidad de la luz no solo es imposible por las leyes físicas y matemáticas, sino que además resulta extremadamente peligroso y poco práctico. Ignorar estas realidades podría poner en riesgo vidas humanas y la credibilidad de la ciencia. Por eso, es vital comprender y respetar esta frontera universal. La ciencia ficción nos ha regalado conceptos fascinantes, como el motor de Alcubierre, que promete deformar el espacio-tiempo para alcanzar destinos lejanos en un abrir y cerrar de ojos, y los agujeros de gusano, esos atajos cósmicos que conectarían puntos distantes del universo en un instante. Sobre el papel suenan tentadores, pero la realidad es mucho más compleja. Además, los cálculos indican que estos atajos espaciales serían extremadamente inestables. Cualquier pequeña perturbación podría hacerlos colapsar o volverse mortales para quienes intenten cruzarlos. Las radiaciones extremas o el simple contacto con la materia común podrían destruir la estructura en milésimas de segundo. Lejos de ser un túnel seguro, podría convertirse en una trampa letal. El motor de Alcubierre, por ejemplo, requeriría cantidades imposibles de conseguir de lo que los físicos llaman materia exótica, una sustancia capaz de crear energía negativa en magnitudes astronómicas. Hasta hoy, ni siquiera sabemos si esa materia puede existir en el universo real. Lo mismo ocurra con los agujeros de gusano. Para mantenerlos abiertos y transitables, necesitaríamos tecnología y fuentes de energía totalmente fuera de nuestro alcance actual. Algunos teóricos han sugerido que tal vez civilizaciones extraterrestres muchísimo más avanzadas hayan resuelto estos problemas y viajen a través del universo usando atajos que para nosotros son pura fantasía. Sin embargo, hasta ahora, no existe ninguna evidencia creíble de que esto haya sucedido en nuestra galaxia. La ausencia de señales, artefactos o manifestaciones tecnológicas de ese nivel sugiere que, si tales civilizaciones existen, están enfrentando las mismas barreras fundamentales que nosotros. Pero si los atajos y motores imposibles están fuera de nuestro alcance, ¿qué caminos genuinos quedan para que la humanidad siga explorando el universo sin renunciar a la esperanza? Todo esto nos lleva a una conclusión incómoda pero necesaria. Confiar en futuras revoluciones milagrosas podría alejarnos de los avances reales y dejarnos estancados como especie. Perseguir fantasías que desafían las leyes conocidas de la física distrae recursos, tiempo y entusiasmo que podríamos invertir en soluciones posibles y en el progreso tangible de la humanidad. Aceptar las fronteras de la física no significa rendirse. Hay formas reales y sorprendentes en que podemos ampliar nuestro alcance cósmico. Veamos que sí está en nuestras manos como especie exploradora. Aceptar los límites no es resignarse, es el verdadero impulso para soluciones auténticas. La historia de la humanidad demuestra que los grandes avances nacen cuando comprendemos nuestras fronteras y, en lugar de ignorarlas, buscamos la manera de aprovecharlas al máximo.
La imposibilidad de superar la velocidad de la luz no significa que debamos dejar de soñar, significa que debemos enfocar nuestros esfuerzos con inteligencia. El verdadero progreso está en maximizar las tecnologías viables. Piensa en la propulsión iónica, los motores nucleares y las velas solares. Estos sistemas ya existen y pueden llevarnos mucho más lejos de lo que cualquier cohete químico soñó jamás. Usar estas tecnologías no es conformismo, es innovación real, basada en la física comprobada, y nos permite imaginar misiones de décadas o incluso de siglos, en lugar de esperar milagros imposibles. Colonizar el sistema solar es el primer gran salto que tenemos al alcance. En lugar de obsesionarnos con viajar entre las estrellas en cuestión de días, podríamos dedicar nuestra creatividad y recursos a establecer bases en la Luna, Marte y más allá. Imagina ciudades autosuficientes en las lunas de Júpiter o fábricas en asteroides, impulsadas por energía solar capturada en el espacio profundo. Nada de esto sucederá sin un esfuerzo colectivo. La ciencia, la ingeniería, la creatividad y sobre todo, la perseverancia humana serán las claves para abrir nuevas rutas. Cada misión robótica enviada a los confines del sistema solar es resultado del trabajo de miles de personas a lo largo de generaciones, y cada avance tecnológico nos acerca un poco más a lo que hoy parece inalcanzable. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es la verdadera lección del límite de la velocidad de la luz? Para responderlo, debemos mirar más allá del desencanto y entender qué nos revela este límite sobre la naturaleza misma del universo. El límite de la velocidad de la luz no es el fin de nuestros sueños, sino el comienzo de una nueva forma de explorarlos. Si enfocamos nuestros esfuerzos sabiamente, podemos vivir una nueva era dorada de descubrimientos. No se trata de perseguir espejismos, sino de abrazar los desafíos reales y transformar los límites en oportunidades. Así, podemos avanzar juntos hacia un futuro que, aunque diferente al de la ciencia ficción, no deja de ser asombroso. Los escenarios más realistas para la exploración interestelar no dependen de naves tripuladas a velocidades imposibles. Hablamos de sondas robóticas que viajen durante siglos, impulsadas por inteligencia artificial capaz de aprender y adaptarse sin ayuda humana directa. Estos proyectos pueden sonar humildes comparados con la fantasía de saltos hiperespaciales, pero son mucho más poderosos porque son alcanzables, y, quizás, sean el primer paso hacia descubrimientos que transformen a la humanidad. Aceptar que la velocidad de la luz es una barrera infranqueable para nosotros, los seres con masa, no significa renunciar a la imaginación ni resignarse al pesimismo. Al contrario, es una invitación a pensar diferente, a buscar nuevas estrategias realistas y creativas para aventurarnos más allá de nuestro rincón cósmico. Nuestra visión del futuro no depende de ignorar las reglas fundamentales del universo, sino de cómo respondemos a sus desafíos. Negar estos límites o esperar atajos milagrosos solo nos aleja de los avances auténticos y de descubrir lo que realmente podemos lograr con ingenio y esfuerzo. Así que, ¿qué haremos frente a esta frontera? ¿Seguiremos esperando una tecnología imposible? ¿O aprovecharemos nuestra creatividad para imaginar nuevas formas de explorar el cosmos, respetando las reglas del juego? La ciencia ficción cumple su papel: inspirar y hacernos soñar. Pero es el conocimiento riguroso y la honestidad intelectual lo que nos permite transformar esas fantasías en pasos concretos, por pequeños que parezcan, hacia un futuro más grande. No hay respuestas fáciles, pero sí una certeza. Cuestionar, debatir y aceptar los límites reales nos hará avanzar mucho más lejos que cualquier atajo ficticio.